Buenas noches amigos, bienvenidos a una noche más de lectura en nuestro club de lectura Divinamente, donde estamos leyendo El poder de la hora. Estamos en una nueva edición de nuestro club de lectura, ya hemos terminado 7 libros en el año, este es el octavo libro que estamos leyendo con mucha alegría porque este libro nos está acompañando con temas de crecimiento personal que precisamente hacen la guía de lo que ya habíamos venido leyendo en anteriores libros. Así que mucha atención porque este libro sí requiere que tengamos bastante atención a las palabras nuevas, a las reflexiones que nos va mostrando el autor. Es un libro quizás que por momentos se vuelve un poquito complejo por algunos términos que nos va explicando. El poder de la hora es un libro escrito por Eckhart Tolle. Él es maestro y escritor espiritual alemán. Precisamente en una época en la que pasó por una profunda depresión, fue que conectó con su lado espiritual y pudo escribir, entre otros libros, el más famoso de él es El poder de la hora. ¿Qué nos ha venido enseñando el poder de la hora en estos días que han transcurrido? Un punto importante, la ilusión del yo que sufre. Aquí el autor nos ha hablado brevemente de que el sufrimiento viene de una parte de nuestra mente con la que el verdadero yo a veces no puede vivir. Y ya cuando nos damos cuenta que esos pensamientos van creando un personaje falso, es ese personaje el que nos lleva al sufrimiento muchas veces. También hemos aprendido sobre cómo el ahora transforma la realidad. Lo importante que es, como lo dice el título del libro, identificarnos en el momento presente y soltar con esas ideas que a veces nos da la mente y que nos hace sufrir mucho. Aquí hemos aprendido a hacernos una pregunta muy importante, que es si estamos viendo el mundo con ojos del presente o estamos viéndolo aún a través de filtros del pasado. Espero que este fin de semana hayamos podido reflexionar un poco en esta pregunta, en esta respuesta que ustedes se han podido otorgar. Y sobre todo recordarnos, el libro nos recuerda que todos llevamos una riqueza dentro, que el autor denomina iluminación. La iluminación no es algo sobrenatural, no es algo sobrehumano, es un estado natural. Y que a veces estamos sentados como un mendigo sobre una caja de oro. Esa caja de oro es nuestra alegría de ser, nuestra esencia pura. Entonces la pregunta también para que ustedes puedan reflexionar, si ya tienen el tesoro dentro de ustedes, ¿qué hacen buscando afuera algo que solo les pertenece a ustedes? Estas son algunas reflexiones que nos ha dejado el libro la semana pasada con lo que hemos avanzado. Espero que ustedes en casa también hayan podido reflexionar. Y ahora la invitación, vamos a hacer la lectura con muchas pausas, muy lentamente, para que podamos comprender con claridad varios de los puntos que el autor nos va contando. Yo les recomiendo que tengan una libreta a la mano para que puedan tomar nota de palabras, de conceptos claves, luego podamos investigarlos un poquito más, pero sobre todo ir reflexionando en lo que hoy día vayamos a avanzar con la lectura. La dinámica ustedes ya la conocen, cada noche avanzamos un fragmento y al cierre de la lectura en vivo conversamos un poquito, hacemos un conversatorio en vivo para ver cuáles son los puntos que nos llamaron la atención o cómo podemos aplicarlos ya en nuestra vida diaria. Empecemos. Estamos en la página 33 del libro virtual. Estamos hablando de emociones. Básicamente, todas las emociones son modificaciones de una emoción primordial, indiferenciada, que tiene su origen en la pérdida de conciencia de quién es usted más allá del nombre y de la forma. Por su naturaleza indiferenciada, es difícil encontrar un nombre que describa precisamente esta emoción. Miedo se aproxima, pero además de una sensación continua de amenaza, también influye un profundo sentido de abandono y falta de plenitud. Puede ser mejor usar un término que es indiferenciado, al igual que esta emoción básica, y llamarla simplemente sufrimiento. Una de las principales tareas de la mente es combatir o suprimir este sufrimiento emocional, lo cual es una de las razones para una incesante actividad, pero todo lo que puede lograr es ocultarlo temporalmente. De hecho, cuanto más se esfuerza la mente por liberarse del sufrimiento, mayor es este. La mente nunca puede encontrar la solución, ni puede permitirse dejar que usted la encuentre, porque ella misma es una parte intrínseca del problema.
Imagine a un jefe de policía tratando de encontrar a un pirómano cuando el pirómano es el jefe de policía. Usted no se librará de este sufrimiento hasta que deje de derivar su sentido de sí mismo de la identificación con la mente, es decir, con el ego. Entonces, la mente es derrocada de su lugar de poder y el ser se revela como su verdadera naturaleza. Sí, ya sé lo que van a preguntar. Iba a preguntar, ¿y las emociones positivas, como el amor y la alegría? ¿Y las emociones positivas, como el amor y la alegría? Son inseparables de su estado natural de conexión con el ser. Los destellos de amor y alegría o los momentos breves de profunda paz son posibles porque hay una brecha en la corriente del pensamiento. Para la mayor parte de las personas, tales brechas ocurren raramente y solo por accidente. En momentos en que la mente se queda sin palabras, a veces disparada por la belleza extraordinaria, por su esfuerzo físico extremado o incluso por un gran peligro. Súbitamente hay quietud interior. Y en esta quietud hay una sutil pero intensa alegría. Hay amor, hay paz. Habitualmente, estos momentos se viven muy brevemente, puesto que la mente vuelve a tomar rápidamente su actividad ruidosa, que llamamos pensamiento. El amor, la alegría y la paz no pueden florecer hasta que usted se haya liberado del dominio de la mente. Pero no son lo que yo llamaría emociones. Reposan más allá de las emociones en un nivel mucho más profundo. Así que usted tiene que hacerse completamente consciente de sus emociones y ser capaz de sentirlas antes de poder sentir lo que hay más allá de ellas. Emoción significa literalmente perturbación. La palabra viene del latín emovere, que significa perturbar. Emoción significa literalmente perturbación. La palabra viene del latín emovere, que significa perturbar. El amor, la alegría y la paz son estados profundos del ser, o más bien tres aspectos del estado de conexión interior con el ser. Amor, alegría y paz. Como tales, no tienen contrarios. Esto se debe a que surgen de más allá de la mente. Las emociones, por otra parte, al ser de la mente dualista, están sujetas al juego de los contrarios. Esto significa sencillamente que usted no puede tener bien sin mal. Así pues, en la condición no iluminada, identificada con la mente, lo que a veces se llama erróneamente alegría es el breve placer habitual del ciclo continuamente alternante del sufrimiento-placer. Voy a repetir esta parte. Así pues, en la condición no iluminada identificada con la mente, lo que a veces se llama erróneamente alegría es el breve placer habitual del ciclo continuamente alternante del sufrimiento-placer. El placer se deriva siempre de algo que está fuera de usted, mientras que la alegría surge de dentro. El placer se deriva de algo que está fuera de usted, mientras que la alegría surge de dentro. Lo mismo que le brinda placer hoy, puede brindarle dolor mañana, o puede abandonarlo. Así que su ausencia le traerá dolor. Y lo que a menudo se llama amor
Puede ser placentero y estimulante por un tiempo, pero es un asidero adictivo, una condición extremadamente menesterosa que puede convertirse en su contraria por un instante. Muchas relaciones amorosas, después de pasada la euforia inicial, de hecho oscilan entre el amor y el odio, entre la atracción y el ataque. El verdadero amor no conlleva sufrimiento. ¿Cómo podría? No se convierte súbitamente en odio, ni la verdadera alegría se convierte en dolor. Como dije, incluso antes de que usted esté iluminado, antes de liberarse de su mente, puede tener destellos de verdadera alegría, verdadero amor o una profunda paz interior. Tranquilos, pero vibrantemente vivos. Estos son aspectos de su verdadera naturaleza que está habitualmente oscurecida por la mente. Incluso en una relación adictiva normal, puede haber momentos en los que la presencia de algo más genuino, algo incorruptible, puede sentirse. Pero serán solo atisbos que se ocultarán pronto por la interferencia de la mente. Entonces puede parecer que usted tuvo algo muy precioso y lo perdió. O su mente puede convencerlo de que en todo caso todo fue una ilusión. La verdad es que no fue una ilusión y usted no puede perderlo. Es parte de su estado natural, que puede ser oscurecido, pero nunca destruido por la mente. Incluso cuando el cielo está cubierto de nubes densas, el sol no ha desaparecido. Está todavía allá, al otro lado de las nubes. Qué bonita analogía. Si nos ponemos a pensar en ello, nos pasa lo mismo. A veces todo se vuelve oscuro y parece que no hay salida, solución, pero ahí escondidito está la solución a todo, lo mismo que cuando el cielo está nublado. Continuemos. El Buda dice que el dolor o sufrimiento surge por el deseo y que para liberarnos del sufrimiento tenemos que cortar los lazos del deseo. Todos los deseos son expresiones de la mente que busca la salvación o la realización en las cosas externas y en el futuro como sustituto de alegría del ser. Mientras yo sea mi mente, soy de esos deseos, esas necesidades, carencias, apegos y aversiones. Y fuera de ellos no hay yo, excepto como una mera posibilidad, un potencial no logrado, una semilla que todavía no ha brotado. En este caso, incluso mi deseo de ser libre o iluminado es solo otro anhelo de realización o plenitud en el futuro. Así que no busque llegar a ser libre del deseo o lograr la iluminación. Vuélvase presente. Esté allí como observador de la mente. En lugar de citar al Buda, sea el Buda, sea el despierto, que es lo que la palabra Buda significa. Los seres humanos han estado en las garras del sufrimiento durante millones de años, desde que cayeron del estado de gracia, entraron en el reino del tiempo y la mente y perdieron la conciencia del ser. En este punto, empezaron a percibirse a sí mismos como fragmentos sin significado en un universo ajeno, separados de la fuente y de los demás. El sufrimiento es inevitable mientras usted esté identificado con su mente. El sufrimiento es inevitable mientras usted esté identificado con su mente, es decir, mientras usted esté inconsciente, espiritualmente hablando. Hablo aquí principalmente del sufrimiento emocional, que es también la causa principal del sufrimiento físico y de las enfermedades físicas. El resentimiento, el odio, la autocompasión, la culpa
la ira, la depresión, los celos y así sucesivamente. Incluso la más leve irritación son todas formas del sufrimiento. Y todo placer o elevación emocional contiene en sí mismo la semilla del dolor, su contrario inseparable, que se manifestará con el tiempo. Cualquiera que haya tomado drogas para sentirse bien, sabrá que la animación eventualmente se convierte en depresión, que el placer se transforma en alguna forma de dolor. Muchas personas saben también por experiencia propia cuán fácil y rápidamente una relación íntima puede pasar de ser una fuente de placer a ser una fuente de dolor. Vistos desde una perspectiva más alta, los polos positivos y negativos son caras de la misma moneda. Ambos son parte del sufrimiento subyacente que es inseparable del estado de conciencia egotista de identificación con la mente. Los polos positivos y negativos son caras de la misma moneda. Ambos son parte del sufrimiento subyacente que es inseparable del estado de conciencia egotista de identificación con la mente. Hay dos niveles de sufrimiento. El sufrimiento que usted crea ahora y el sufrimiento del pasado que vive todavía en su mente y en su cuerpo. Ahora quiero hablar de cómo dejar de crear sufrimiento en el presente y cómo disolver el sufrimiento pasado. Qué interesante, ¿les gustaría conocer cómo dejar de sufrir hoy? Y mejor aún, cómo disolver, olvidar ese sufrimiento del pasado. Vamos a ver qué más nos trae el libro en el capítulo 2, que se titula La conciencia, el escape del dolor. No crear más dolor en el presente. Ninguna vida está completamente libre de dolor y tristeza. No es cuestión de aprender a vivir con ellos más que de tratar de evitarlos. La mayor parte del sufrimiento humano es innecesario. La mayor parte del sufrimiento humano es innecesario. Es creado por uno mismo mientras la mente no observada maneje nuestra vida. El sufrimiento es creado por uno mismo mientras la mente no observada maneje nuestra vida. El dolor que usted crea ahora es siempre una forma de no aceptación, una forma de resistencia inconsciente a lo que es. En el nivel de pensamiento, la resistencia es una forma de juicio. En el nivel emocional, es una forma de negatividad. La intensidad del sufrimiento depende del grado de resistencia al momento presente. Miren qué interesante esta parte. La intensidad de tu sufrimiento va a depender de cuánto te resistas al momento presente. Y esta a su vez depende de la fuerza de su identificación con la mente. La mente siempre busca negar el ahora y escapar de él. En otras palabras, cuanto más identificado esté usted con su mente, más sufre. O puede ponerlo en estos términos. Cuanto más capaz sea de honrar y aceptar el ahora, más libre estará del dolor, del sufrimiento y de la mente egótica. Más libre estará del dolor, del sufrimiento y de la mente egótica. Recordemos que cuando leemos el término egótica está relacionada al ego, a ese ego del cual nos ha venido contando el autor en líneas anteriores. Mente sujeta al ego. ¿Por qué habitualmente se niega o se resiste la mente a la hora? ¿Por qué la mente se resiste a la hora? Porque no puede funcionar y permanecer en control sin el tiempo, que es pasado y futuro. Así que percibe el ahora intemporal como una amenaza. El tiempo y la mente son hechos inseparables.
Imagínese la Tierra sin vida humana, habitada solo por plantas y por animales. ¿Tendría todavía un pasado y un futuro? ¿Podríamos todavía hablar del tiempo de forma significativa? La pregunta, ¿qué hora es? ¿O qué día es hoy? Si hubiera alguien para hacerla, no tendría ningún sentido. El roble o el águila quedarían perplejos ante tal pregunta. ¿Qué hora? Responderían. Bueno, es ahora, por supuesto. ¿Qué más? Sí, necesitamos la mente, así como necesitamos el tiempo para funcionar en este mundo. Pero llega un momento en el que se apoderan de nuestra vida y ahí es donde se establecen la disfunción, el dolor y la tristeza. La mente, para asegurarse el control, busca continuamente cubrir el momento presente con el pasado y con el futuro. Y así la vitalidad y el potencial infinitamente creativo del ser, que es inseparable de la hora, queda cubierto por el tiempo. Voy a repetir esta parte. La mente, para asegurarse del control, busca continuamente cubrir el momento presente con el pasado y el futuro. Y así la vitalidad y el potencial infinitamente creativo del ser, que es inseparable del ahora, queda cubierto por el tiempo. La verdadera naturaleza queda oscurecida por la mente. Se ha acumulado una carga cada vez más pesada de tiempo en la mente humana. Todos los individuos sufren bajo este peso, pero también siguen aumentándolo a cada momento. Siempre que ignoran o niegan el precioso momento o lo reducen a un medio para obtener un momento futuro que solo existe en la mente, no en la realidad. La acumulación de tiempo en la mente humana individual y colectiva también carga una gran cantidad de dolor residual del pasado. Si no quiere crear más dolor para usted y para los demás, si no quiere aumentar más el residuo de sufrimiento pasado que aún vive en usted, no cree más tiempo, o al menos no más del necesario para manejar los aspectos prácticos de su vida. ¿Cómo detener la producción de tiempo? Dese cuenta profundamente de que el momento presente es todo lo que tiene. El momento presente es todo lo que tienes. Haga del ahora el foco primario de su vida. Mientras que antes usted habitaba en el tiempo y hacía breve vistas a la hora, establezca su residencia en el ahora y haga breves visitas al pasado y al futuro cuando se requieran para manejar los asuntos prácticos de la vida. Diga siempre sí al momento presente. ¿Qué podría ser más fútil, más demente, para crear resistencia interior a algo que ya es? ¿Qué podría ser más demente que oponerse a la vida misma, que es ahora y siempre ahora? Ríndase a lo que es. Diga sí a la vida y observe cómo ésta empieza súbitamente a funcionar a favor suyo y no contra usted. El momento presente a veces es inaceptable, desagradable u horrible. ¿Qué nos dice sobre esta frase el autor? La repito. El momento presente a veces es inaceptable, desagradable u horrible. Es como es. Observe cómo la mente lo etiqueta y cómo ese proceso de etiquetado
Este continuo permanecer en el juicio crea dolor e infelicidad. Al observar la mecánica de la mente, usted sale de sus patrones de resistencia y puede entonces permitir ser al momento presente. Esto le permitirá probar el estado de libertad interior de las condiciones externas, el estado de la verdadera paz interior. Entonces vea qué ocurre y actúe si es necesario o posible. Acepte, después actúe. Acepte, después actúe. Cualquier cosa que contenga el momento presente, acéptelo como si usted lo hubiera escogido. Trabaje siempre con él, no contra él. Conviértalo en su amigo, en su aliado, no en un enemigo. Esto transformará su vida milagrosamente. El sufrimiento pasado. Disolver el cuerpo del dolor. Mientras sea incapaz de acceder al poder del ahora, cualquier dolor emocional que usted experimente dejará un residuo de sufrimiento que permanecerá en usted. Se funde con el dolor del pasado que ya estaba allá y se aloja en su mente y en su cuerpo. Esto, por supuesto, incluye el dolor que sufrió cuando era niño, causado por la inconsciencia del mundo en el que nació. Este dolor acumulado es un campo de energía negativa que ocupa su cuerpo y su mente. El dolor que sufrió cuando era niño es un campo de energía negativa que ocupa su cuerpo y su mente. Si usted lo considera como una entidad invisible con derecho propio, está bastante cerca de la verdad. Es el cuerpo del dolor emocional. Tiene dos formas de ser, latente y activo. Un cuerpo del dolor puede estar latente el 90% del tiempo. En una persona profundamente infeliz, sin embargo, puede estar activo hasta el 100% del tiempo. Algunas personas viven casi completamente a través de su cuerpo del dolor, mientras otras pueden experimentarlo solamente en ciertas situaciones, tales como las relaciones íntimas o situaciones ligadas a pérdidas o abandonos en el pasado, heridas físicas o emocionales y así sucesivamente. Cualquier cosa puede disiparlo, especialmente si resuena con un patrón de dolor de su pasado. Cuando está listo para despertar de su etapa latente, incluso un pensamiento o un comentario inocente hecho por alguien cercano a usted puede activarlo. Algunos cuerpos del dolor son molestos, pero relativamente inofensivos, como un niño que no deja de lloriquear, por ejemplo. Otros son monstruos malignos y destructivos, verdaderos demonios. Algunos son violentos físicamente, muchos más lo son emocionalmente. Algunos atacan a las personas que están cerca de usted, otros a usted, que es quien los aloja. Los pensamientos y sentimientos que usted tiene sobre su vida se vuelven entonces profundamente negativos y autodestructivos. Las enfermedades y los accidentes se producen a menudo por eso. Algunos cuerpos del dolor llevan al suicidio a quienes los albergan. Cuando usted pensaba que conocía a una persona y de repente se enfrenta por primera vez a esa criatura ajena y desagradable, recibe toda una conmoción. Sin embargo, es más importante observarla en usted mismo que en otro. Esté atento a cualquier signo de infelicidad en cualquier forma. Puede ser el cuerpo del dolor que despierta. Puede tomar la forma de irritación impaciente. Puede tomar la forma de irritación, impaciencia
humor sombrío, un deseo de hacer daño, ira, cólera, depresión, la necesidad de drama en su relación amorosa y así sucesivamente. Atrápelo en el momento en que despierta de su estado latente. El cuerpo del dolor quiere sobrevivir, simplemente como cualquier otra entidad existente, y solo puede hacerlo si logra que usted inconscientemente se identifique con él. Entonces puede levantarse, dominarlo a usted, volverse usted, vivir a través de usted. Necesita obtener su alimento a través de usted. Se alimentará de cualquier experiencia que resuene con su propio tipo de energía. Cualquier cosa que cree más dolor de alguna forma. Rabia, destructividad, odio, tristeza, drama emocional, violencia e incluso enfermedad. Así pues, el cuerpo del dolor, cuando lo ha dominado, crea una situación en su vida que refleja su propia frecuencia de energía para alimentarse de ella. El dolor solo puede alimentarse de dolor. No puede alimentarse de alegría, ya que la encuentra indigestible. Una vez que el cuerpo del dolor lo ha dominado, usted quiere más dolor. Se vuelve una víctima o un victimario. Usted quiere infligir dolor o sufrirlo, o las dos cosas. De hecho, no hay mucha diferencia entre ellas. Usted no es consciente de esto, por supuesto, y afirmará vehementemente que no quiere sufrir. Pero observe detenidamente y descubrirá que su pensamiento y su conducta están diseñados para conservar el dolor en usted mismo y en los demás. Si usted fuera verdaderamente consciente de ello, el patrón se disolvería, porque querer más dolor es demencia y nadie está demente conscientemente. Qué interesante esta terminología de cuerpo de dolor. Le recomiendo que tomen nota de ella porque es un punto que está abarcando de forma metafórica una realidad que a veces hemos descubierto en personas de nuestro entorno, quizás en nosotros mismos. Así que esta parte, anotarla, investigar un poco más, volver a leerla inclusive sería mucho mejor para poder canalizar profundamente a qué corresponde esta enseñanza. El tema de hoy día ha estado muy interesante. Hemos hablado de incluso algunos patrones que se pueden estar presentando en nuestra vida. Vamos a continuar mañana con la lectura. Estamos quedándonos en la página 40. Déjeme ver. Entonces estamos en página 41 mañana del libro. Mi recomendación, como siempre, es que puedan volver a leer lo que hoy día hemos avanzado, sobre todo para poder encontrar significados diversos en todo el aprendizaje. A veces una primera lectura nos da un significado, una enseñanza, y cuando lo volvemos a leer, descubrimos otro aprendizaje diferente. Y eso es lo mejor porque así vamos ampliando mucho más toda la información que nosotros vayamos a adquirir. Vamos a cerrar la grabación de la llamada de la lectura del día de hoy para conversar un poco acerca de qué es lo que más nos ha gustado de la lectura de hoy. ¿Qué es lo que quizás no hemos entendido con claridad para poder repetirlo? Ya estamos en el capítulo 2 y también vamos a ver cómo podemos estas herramientas poder aplicarlas en nuestra día a día. Termina la grabación de hoy, página 40, ¿sí? Y mañana continuamos nuevamente.